Amados hermanos, tomen su asiento, pero no se duermen, gloria a Dios. Amén. Que sea la palabra del Señor hablando en nuestra vida, gloria al Señor. Amén. Yo sé que más de alguien Dios hablará su vida, ¿verdad? Porque cada mensaje que se trae, amados hermanos, tiene un propósito a nuestra vida. El mensaje que siempre, amados hermanos, que Dios pone en nuestra vida es porque algo Dios trata con nosotros cada día. Cada palabra, cada prédica, cada enseñanza es porque Dios quiere mostrarnos su camino, quiere mostrarnos donde nosotros tenemos que caminar, gloria al Señor. Y por eso la palabra del Señor habla en esta noche sobre alguien conocido en las Sagradas Escrituras, sobre alguien que fue usado por Dios, que fue, amados hermanos, gloria al Señor, fue como boca de Dios, podríamos decir en esa manera, porque fue alguien poderoso en aquel tiempo, gloria al Señor, mas ahora está en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero nos dejó una gran enseñanza, una palabra de fortaleza, una palabra, amados hermanos, que nos da la fuerza para poder seguir adelante. Dice que, amados hermanos, habla del profeta Eliseo, amados hermanos. Alguien ha escuchado o lo han escudriñado, ¿verdad? Porque, amados hermanos, tantas señales que Dios hacía en la mano del profeta Eliseo, amados hermanos. Sabemos que en Primera de Reyes habla cuando Elías era nada más... dice la palabra del Señor, que fue ungido por el mismo propio profeta Elías, amados hermanos, fue sucesor de Elías. Amén. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que pidió, dice, la doble porción del espíritu de Elías. Amén. Fue un hombre sabio, amados hermanos. Amén. Entonces dice, amados hermanos, cuando él recibió el don de Dios, las profecías, cuando Dios empezó a levantar a Eliseo grandemente. Amén. Porque cuando dice que vio a Elías, fue llevado, arrebatado, ¿verdad? Entonces dice que vio caerle el manto, ¿verdad? Él toma el manto, dice, y con el mismo manto abrió, dice, el río, dice la palabra, el río Jordán. Amén. Entonces ahí vio la maravilla Eliseo. Dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Dice. Entonces allí mismo Dios se glorificó en su vida. Amén. Entonces dice ahora, amados hermanos, que eso, ¿verdad? Entonces, pero aquí Eliseo habla, amados hermanos, en el 8, dice, tenía el rey de Asiria, dice, guerra contra Israel. O sea que en aquellos tiempos, amados hermanos, había los sirios, dice, que tenían guerra contra Israel, contra el pueblo de Dios. Entendemos por las escrituras, amados hermanos, desde que Israel caminó, siempre hubo guerra en medio. Siempre, amados hermanos, hubo tierras que conquistar. Pero más ahora dice que el rey de Asiria era enemigo del pueblo de Israel. Y sabemos por las escrituras que no solo eran los sirios, habían más. Pero aquí la palabra del Señor identifica, declara que estaban, dice, guerra contra Israel, pero dice aquí que, y consultando con sus siervos, y dijo, en tal lugar estará mi campamento. O sea, el rey de Asiria dice que le decía, hacía estrategias. Los sirios dice que hacían estrategias de guerra para poder, gloria al Señor, para poder hacerle guerra a Israel. Donde dice que ponían el campamento de ellos porque sabían que Israel pasaba por ahí. Amén. Les caía una emboscada. Pero dice ahí que el 9 dice, el varón de Dios, dice, envió a decir al rey de Israel. O sea, Eliseo, por medio de Dios habla, Dios habla por medio de Eliseo. Le dice, el varón de Dios, dice, envía a decir al rey de Israel, mira que no pases, dice, por tal lugar, porque los sirios van ahí, dice, ahí les dice, Eliseo dice, ve, amados hermanos, la visión que Dios le da, cómo Dios confirma a Eliseo, cómo las estrategias que hacían los sirios. Amén. Entonces dice ahí entonces dice, el varón dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, le dice Elías. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Así lo hizo una y otras
otra vez, dice, con el fin de cuidarse. O sea, el mismo Eliseo enviaba palabras al rey de Israel, que tenga cuidado porque los asirios estaban haciendo emboscada, estaban haciéndole casi como quererlo, ¿verdad? Matarlo, más bien matarlo, ¿verdad? Pero Dios usaba a Eliseo, amados hermanos. Dios usaba al profeta Eliseo para advertir, para poder decirle al rey que se cuide de los sirios. Entonces dice el 11, y el corazón del rey de Siria, dice, se turbó por esto, dice. O sea, el rey de Siria dice que ¿por qué él ponía su campamento? No pasaba el pueblo. Entonces decía que se enojó de una manera grande, dice. Entonces dice la palabra ahí, y llamando a sus siervos, les dijo, no me declaréis vosotros, dice, miren, ¿quién dice de los nuestros es el rey de Israel? O sea, estaba diciendo el rey de los sirios, ¿verdad? Le dice, ¿quién de ustedes es el traicionero de aquí? Amén. ¿Quién de ustedes le dice a los de Sirio que lleva el mensaje al rey de Israel? Se infiltraba el mensaje, dice, pero ellos no entendían por qué ellos sabían las estrategias que ellos hacían. Amén. Entonces dice el 12, ¿verdad? El 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú dice, hablas en tu cámara más secreta. Amén. Como dice la palabra del Señor, que el rey hacía estrategia, pero entonces dice que por medio de Eliseo, Dios hablaba, Dios le mostraba. Amén. Qué es lo que iba a acontecer, ¿verdad? Amén. Entonces dice ahí que había uno que sabía que Eliseo era el profeta de Israel. Amén. Él sabía que era alguien que es usado por Dios. Entonces le dice que entonces es así, amados hermanos, el que es de Dios, amados hermanos, no se le esconde a nadie. Amén. El que, amados hermanos, uno hace lo que quiere, ¿verdad? Pero siempre Dios traerá a luz lo que nosotros hacemos. Amén. Sembramos maldad en lo oculto, Dios lo hará sacar, amados hermanos, en público. Amén. Cuando nosotros no confesamos los pecados al Señor. Amén. Cuando nosotros, amados hermanos, entendemos por esta palabra que no hay nada oculto para Dios. Amén, así es. Entonces es así, dice San Marcos 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Amén. Nada podemos ocultar nosotros. Dice, amados hermanos, podemos nosotros ocultar una maldad que cometemos, ¿verdad? Pasa un tiempo, 2 meses, 1 año. Viene Dios a sacarlo a la luz. ¿Cómo? Dios lo hace ver, amados hermanos, los hombres de Dios. Sabemos que quedan pocos, pero lo hay. Amén. Dios habla, amados hermanos, a través de Eliseo con la voz audible. Hoy Dios puede hablar a través de una revelación, a través de una visión, a través de la palabra, a través del fruto de nosotros, los hechos de nosotros. Así es como Dios saca a la luz lo que nosotros hacemos en lo oculto, en lo oscuro, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros andamos solo, ¿verdad? Tengamos cuidado cómo nosotros nos conducimos. Amén. Porque podemos hacer una falta delante de Dios. Y cuando nosotros no confesamos a Dios, ahí es donde el enemigo viene a amarrarnos. El corazón se endurece a la voz de Dios. El corazón ya no obedece a la voz de Dios. Ya no quiere seguir buscando de Dios. Amén. Así es el pecado cuando entra en el corazón, cuando hay cabida del pecado en el corazón, uno ya no avanza, sea en la vida espiritual, sea en la vida natural, ¿verdad? Porque los pensamientos le acusan, el enemigo empieza a acusarlo, tú eres esto, tú fallaste aquí, ya no vayas a la iglesia.
así usa las estrategias el enemigo para poder nosotros no venir a los pies del Señor. Entonces dice ahí, amados hermanos, dice que el rey entraba en sus recámaras. Dice, amados hermanos, que Dios estaba ahí. Sabemos que Dios está en toda parte. Él está aquí, Él está en Guatemala, en Salvador, Honduras, Centroamérica, en cualquier parte del mundo Dios está. Amén. Por eso dice que Dios veía todo. La Biblia mismo nos señala que Dios, dice, tiene puesto el ojo sobre el bueno y el malo. Amén. Lo que hace el malo, amados hermanos, Dios lo ve. Lo que hace el bueno, Dios lo ve. El cristiano, tanto el impío, Dios lo ve. Sobre los justos y los impíos están los ojos de Dios. Amén. No nos podemos escondernos de Dios jamás. Amén. Dice el profeta Jonás, dice, él fue, amados hermanos, fue, dice, tragado, pero Dios veía, huyó, dice, Dios miraba donde él se estaba yendo. Así es. Los ojos de Dios estaban encima de él, y así está Dios sobre nosotros cada día. Amén. Estamos aquí todos, ahora Dios nos ve que estamos aquí reunidos. Nos vamos para afuera, cada quien, Dios ve lo que estamos haciendo. Entonces dice que este rey le dice que no, es que allá en Dotán, dice que porque allá estaba Eliseo en Dotán, una ciudad que allá hay un hombre que sabe todo lo que tú haces. Por eso él por eso él dice que le advierte al rey lo que va a pasar, lo que tú estás planeando. Por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos, lo que el enemigo ataca contra el pueblo de Dios, o lo que ataca contra nosotros, ¿verdad? Dios los hace saber, Dios los hace sacar a la luz a tiempo o fuera de tiempo. Dios puede venir a través de una profecía, puede tomar a alguien de nosotros. Mira, Dios te manda a decirte que tengas cuidado porque vendrá un ataque o vendrá una enfermedad. Dios habla de esa manera. Porque hemos escuchado testimonio, hemos visto que Dios usa a un pastor, un evangelista, quien sea, ¿verdad? Le dice, tenga cuidado porque vendrá una enfermedad o pasarás por una lucha grande. Es la voz de Dios hablando. Cuando acontece es ahí donde nos damos cuenta que es Dios que habló. Es Dios que cumpliendo la palabra que Él mandó, ¿verdad? Entonces dice, amados hermanos, que este rey dice, creía que se estaba escondiendo de Dios. Creía que hacía las cosas en oculto. Porque sabemos, amados hermanos, los que están con Dios. Dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Dice. Si Dios está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién podrá, amados hermanos, derribarnos cuando Dios está en medio del asunto? Amén. Cuando Dios está con nosotros, amados hermanos, se levante problemas, chisme, enfermedades, lo que sea. Dios siempre interviene, amados hermanos. Amén. Siempre Dios dice, enviará su ángel para que te guarde. Amén. Dios es grande en misericordia, Dios es lento para la ira, dice, pero grande en misericordia. Amén. Entonces dice ahí, amados hermanos, que Eliseo, dice, veía, o sea, Dios le decía a Eliseo que estaba haciendo el rey. Entonces el rey se enojó, dice, y entonces dice, el 12. Dice, entonces uno de los siervos, eso es el que estábamos leyendo, ¿verdad, hermanos? Entonces dice el 13. Y él le dijo, id y mirad, dice, ¿dónde está para que yo envíe a prenderlo? Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Dice que le dijeron los mensajeros, ¿verdad? Que no, el profeta Eliseo está en tal ciudad, en Dotán. Amén. Dice la palabra que Dotán dice que está casi en el centro de Israel. Pero ellos dice que enviaron, dice, un ejército. Aquí lo vamos a leer. Amén. El 14 dice, entonces envió al rey allá a gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dice que el rey de Siria, los sirios dice que hicieron, dice, bueno, pues si es Eliseo quien se está oponiendo, pues ahora vamos a mandar un ejército. Y planearon, dice aquí, que enviaron al ejército a capturar a Eliseo. Dice la palabra del Señor, el 15, se levantó de mañana y salió se levantó de mañana y salió
que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Una pregunta que le hace, ¿verdad? O dice, ¿verdad? Entonces dice que los sirios, bueno, vamos a traer a Eliseo porque él es el que está perturbando el corazón del rey. Entonces, ¿verdad, amados hermanos? El enemigo piensa que es sabio, pero hay un Dios poderoso que es poderoso en batalla, que no ha perdido una batalla, amados hermanos. Hay un Dios que lo sabe todo, lo revela todo, lo dice todo, amados hermanos. Por eso que amados hermanos, no pudieron contra el profeta de Dios, el Hijo de Dios, el siervo de Dios. Es así en la actualidad que estamos, amados hermanos. Aunque el enemigo planea estrategia, aunque el enemigo planea nuestra muerte, aunque los brujos se levanten, amados hermanos, tirando dardos, tirando brujería, hechicería, cuanta maldad, pero hay un Dios que nos protege. Amén. Hay un Dios que siempre está a nuestro lado. Amén. Hay un Dios que habla nuestra vida a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, mucha gente cree que Dios no habla. Dios habla, amados hermanos. Amén. Por más que nosotros no hemos visto maravillas, siempre Dios, cuando estamos en peligro, en riesgo, siempre Dios lo habla a uno, amados hermanos. Las veces cuando no escuchamos la voz de Dios, nosotros mismos nos hacemos, amados hermanos, como, ¿verdad? Yo cuento esto, ¿verdad? Cuando Dios habla, sea a un hijo de Dios o sea a alguien que está en el mundo, ¿verdad? Sea alguien que no ha aceptado al Señor, pero Dios le habla. Amén. Por eso la voz de Dios es audible, puede hablar audiblemente, puede hablar en un sueño. Hay sueños que vienen, ¿verdad, amados hermanos? Cuando Dios te muestra en el grado, ¿verdad?, que uno está en un peligro, Dios mostrándote que tú estás en un peligro. Es decir, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? En mi caso mío, ¿verdad? Puedo decir así para gloriarme, como dice Pablo, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Dios me habló una vez, me recuerdo, pero yo no hice caso a la voz de Dios. Cuando fui preso, amados hermanos, Dios me habló un día antes, a través de un sueño. No fue una voz audible, pero a través de sueños. Dios me habló, amados hermanos, en un sueño que me mostraba en el sueño, amados hermanos, que yo iba a ser capturado por la ley, por la policía, ¿verdad? Al día siguiente fue así. Dios me advirtió que iba a pasar, pero yo no le puse atención a lo que Dios me estaba hablando. Aconteció lo que Dios me mostró, amados hermanos. Y por eso, amados hermanos, un testimonio vivo que yo lo viví. Entonces es así en la vida de nosotros. Tal vez Dios le ha hablado aquí a través de un sueño. Dios le ha mostrado tal vez qué va a suceder en su vida. O tal vez un ataque del enemigo. O quizás, amados hermanos, Dios lo hace ver que un dardo del enemigo o un brujo, ¿verdad?, trabaja haciéndole hechicería a uno. Amén. Es Dios mostrándolo. Amén. Por eso la Biblia dice Amén. Que nada oculto saldrá a la luz. Amén. Nada lo que está oculto, amados hermanos, Dios saca a la luz. Amén. Sea como sea, pasan tiempos, días, pero Dios lo va a sacar a la luz. Amén. Sea bueno o sea malo. Ahí está el asunto otra vez. Sea bueno, pues qué bueno, amados hermanos. Y si es malo, pues preparémonos para poder enfrentar la voz de Dios. Amén. Por eso dice que los sirios, dice, amados hermanos, atacaron, dice, la ciudad, estaban ya para batalla, ¿verdad? Para poder prender a Eliseo. Entonces dice, amados hermanos, ¿cómo nosotros meditemos esto? ¿Cómo ellos mandaron un ejército solamente por uno? Eran dos con el criado de Eliseo, ¿verdad? El criado y el profeta Eliseo. Amén. Entonces dice, ¿por qué no mandó solo 3? ¿Por qué no mandó solo 5? Mandó, dice, que un ejército a capturar a Eliseo. Entonces, ¿qué iba a hacer un ejército con Eliseo? O sea, nosotros en el sentido, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? Que es como la ley, ¿verdad? Terrenal. La policía llega uno nada más.
pero alguien con autoridad, alguien que sabe lo que va a ir a hacer. Ellos no llegan 20 a capturar a uno. Si es tan peligroso el criminal, pues llama a otros 3 o 4. Entonces es así en la vida espiritual. Entendemos nosotros que cuando Dios está con nosotros, la Biblia dice, aunque un ejército acampa a nuestro alrededor, no temeremos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces dice que, amados hermanos, los sirios, con un varón de Dios, un hombre de Dios. Entonces podemos entender, amados hermanos, en lo espiritual, que el enemigo sabe quién era Eliseo. El diablo sabía quién era Eliseo, por eso que, amados hermanos, mandó un ejército a capturar a Eliseo. Por eso le dice que llega el ejército, dice, se levanta el criado de Eliseo, dice, ay, Señor mío, dice que había un ejército, el criado lo vio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque es un ejército al tratar a nuestro alrededor. Entonces podríamos decir nosotros, ¿verdad? En la actualidad, ¿verdad? Afuera está la migra, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir o nos vamos a quedar? ¿O vamos a orarle al Señor, verdad? A veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? En el peligro. No sabemos qué hacer cuando hay un peligro, amados hermanos. Y nosotros, ¿verdad? En la actualidad, ¿verdad? Si estuviera la migración afuera, pues quizás uno se tiraría por la ventana, saldría por la puerta, ¿verdad? ¿Cómo? Pero Eliseo dice tranquilamente, se levantó, dice, y fue y se asomó, vio, dice. Entonces le dice en el 16, le dice a su criado, le dice, él le dijo, no tengáis miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Gloria a Dios. Dice, amados hermanos, le dice, son más los que están con nosotros, los que están con ellos. Amén. Gloria a Dios. Qué confianza que tenía Eliseo con Dios, amados hermanos. Sabía que Dios no le iba a abandonar. Sabía él que Dios estaba con él, está con él. Entonces, amados hermanos, aquí dice la palabra de Dios que él no le fue, ¿cómo es? No le fue mostrado a Eliseo lo que iba a acontecer él. No le fue mostrado en una visión, Eliseo, tenga cuidado porque un ejército acampará, te buscarán. Dios no le dijo eso. Dice que Dios le usaba a él para decirle al rey, tenga cuidado porque el ejército de los sirios están en los caminos, líbrate de ellos, cuídate. Entonces, pero Dios aquí no le habló a Eliseo, mira, escóndete porque los sirios van para allá. Dios lo hubiera hecho. Pero Dios, a veces Dios nos prueba. Dios nos ve a quién confiamos nosotros. Amén. Dios nos mira de qué somos hechos nosotros. Amén. Si somos hijos de Dios o no lo somos. Amén. Si nuestra confianza es Dios, amados hermanos, nada puede hacer frente, amados hermanos, con nosotros. Amén. Entonces dice Eliseo, ¿verdad? Dice, el criado dice, no veía. El criado dice, porque le dice, son más los que están con nosotros. Pero el criado, me imagino que hubiera dicho o pensó, ¿verdad? ¿Quién es más si solo tú y yo? ¿Quién es más? Pero él no veía, por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Amén. Eso fue una gran visión que Dios le dio a Eliseo, que él pudo ver. El 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué lindo es la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que había, amados hermanos, oró por el criado. Dice, imagina qué dicha tuvo el criado. Vio el ejército de Dios. Amén. Vio la grandeza, amados hermanos, de Dios, que Eliseo dice que estaba acampado un ejército del celestial, amados hermanos, a través de él, atrás de ellos. Pero los sirios no lo veían. Amén. Los sirios estaban viendo a Eliseo un movimiento tal vez, pero había un ejército de Dios ahí. Dice que estaban a caballos, estaba un ejército de Dios.
Eran ángeles de Dios, amados hermanos. Por eso la Biblia nos dice, Salmos 91, 11 dice, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Qué palabra, amados hermanos. Amén. Por eso no tememos nosotros, no tenemos ningún temor, porque sabemos que el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios habla de esta manera a la vida de nosotros, a la vida de su pueblo, amados hermanos, a la vida de ellos que no creen en Dios. Amén. Muchos, ¿verdad? En el mundo pasó un accidente, no, pues yo lo pude esquivar todavía. No, es que la muerte llegó, pero yo como era yo, dice, inteligente, me escapé. No es así. O como nosotros no vemos, es la mano de Dios, es el ángel de Dios. Amén. El ángel el guardián de Dios que nos guarda, amados hermanos. Amén. Por eso nosotros, ¿verdad? Creemos por la palabra de Dios. Gloria. Y que Dios es el que acampa alrededor de nosotros. Amén. Gloria a Dios. El que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él está con nosotros todos los días. Amén. No lo vemos, pero Él está con nosotros. Amén. Un accidente Él nos libra. Por eso estamos aquí vivos. ¿Cuántos de aquí se han escapado de un accidente o de la muerte? Amén. Dios mismo los ha liberado. Amén. Pero dice, como Eliseo vio, dice en lo espiritual, ¿verdad? Que los ángeles, que los guerreros de Dios estaban ahí. Entonces dice el 18, y luego de los sirios descendieron a Eliseo, y dice, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hierras con ceguera a esta gente. Y los sirios con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Qué poder de Dios, amados hermanos. Por eso la oración, amados hermanos, del justo lo puede mucho. Amén. Dice él, oró a Dios, le dice el Señor, como dice, le dice él a Dios, amados hermanos, la oración, dice, Señor, te ruego que deja los ciegos a estos sirios. Entonces Dios dice, respondió a la petición de Eliseo. Amén. Al instante ellos quedaron ciegos. Un ejército. Amén. Como ahí estaban los ángeles, amados hermanos, un ejército. Ellos venían de carros a caballo, amados hermanos. Traían carros, dice, amados hermanos, pero el ejército de Dios traía carros, amados hermanos, pero carros de juego. Amén. Carros de juego, dice la palabra de Dios, que traía el ejército de Dios. Entonces dice que ellos quedaron ciegos. Entonces dice que ellos no veían. Entonces dice, ¿por qué, amados hermanos, querían a Eliseo? Porque era la voz de Dios que hablaba a través de él. Así es el diablo. Hoy en día, amados hermanos, quiere callar a los que predican la sana doctrina, a los que hablan la palabra de Dios, a los que no adulteran la palabra de Dios. Eso, amados hermanos, el enemigo quiere callar a esos hombres de Dios. Amén. A esos guerreros de Dios lo agarran el enemigo, le tira cualquier cosa para poder callarlo. Amén. Entonces por eso un ejército dice que fue enviado. Amén. Entonces dice, son muchos los que son, dice la palabra que ellos eran, dice, pero son muchos los que están con nosotros, le dice. Y los que están con ellos son pocos, ¿verdad? Amén. ¿Y quiénes estaban con ellos? La pregunta, ¿quiénes estaban con ellos? Pues Eliseo veía. A lo mejor los demonios estaban ahí atrás de ellos. Los incitaba a esos soldados de los sirios. Entonces, por eso entendemos por la palabra de Dios que siempre el enemigo, amados hermanos, quiere callar al que está delante de la obra de Dios. Amén. Porque Eliseo dice que hablaba la palabra de Dios en todo el pueblo de Israel. Amén. Pero ¿por qué no fue entonces él al rey de Israel? Sino que él fue al siervo de Dios. Amén. Quiso bombardearlo, quiso matarlo. Bueno, pues matamos a Eliseo y nadie más le va a decir al rey qué estrategia vamos a ver. Entonces por eso el diablo, el enemigo, siempre busca la cabeza. Amén. Siempre busca a aquellos hermanos que está en el Espíritu, que está agarrado de Dios, que da la palabra de Dios como está escrito. Amén. Por eso el enemigo lo atacará de muchas maneras, pero siempre Dios, la intervención de Dios siempre está ahí. Amén. Los ángeles de Dios siempre los guardan. Gloria. Por eso nosotros no estamos solos, pueblo de Dios. Y los que nos ven en las redes sociales también siempre Dios, amados hermanos, está con nosotros todos los días. Amén. Entonces por eso dice que querían capturar a Eliseo, pero los capturados fueron ellos, los cautivos fueron ellos. Así es. Amén. El propósito del enemigo es acabar
acabar con el profeta de Dios. Pero ahora ellos estaban cautivos. Ahora ellos quedaron ciegos. Por eso el plan del enemigo nunca funciona cuando hay vida de oración, cuando hay ayuno. El enemigo no podrá, amados hermanos, tirar los dardos. Tira, pero siempre la mano de Dios está ahí. Nos puede herir con la enfermedad, pero Dios nos sana, nos levanta otra vez. Por eso, amados hermanos, qué lindo es entender la palabra de Dios. Qué bueno, amados hermanos, cuando uno ora, le busca a Dios, siempre siente uno que está la presencia de Dios ahí. Aleluya. Entonces dice que él oró, y dice el 18, le dice ahí. Y luego que los sirios descendieron a él y oró, pues estábamos leyendo, ¿verdad? El 19, después les dijo Eliseo, después les dijo Eliseo les dijo a ellos, no es este el camino, ni esta es la ciudad la ciudad y seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Amén. Dice que el Eliseo, amados hermanos, con el criado, dice, amados hermanos, los escritores, los teólogos, los historiadores, ¿verdad? Que el criado de él dice que era el Jesse, ¿cómo? Jesse. Y sabemos qué maldad cometió Jesse anteriormente, pero aquí estaba todavía. Entonces dice que conducieron a los sirios. Dice, imagínense, amados hermanos, iban a atacar a Eliseo, después Eliseo los llevaba. Eliseo les decía, ven para acá, vamos para acá. Los llevó hacia el rey de Israel. Amén. No ese es el camino que están buscando, sino que ustedes están buscando al rey, le dice Eliseo. Entonces dice que los llevó al rey de Israel. Entonces dice que cuando llegaron a Samaria, dice, el 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él les respondió, no, era el 20, vamos hermanos. Dice, cuando llegaron a Samaria, y dijo Eliseo a Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Entonces dice que estaban ya en medio de Samaria con los ojos abiertos. Y ya estaban en la mano del ejército de Dios. El pueblo de Dios, Israel, tenía un ejército inmenso, un ejército invencible. Cuando ellos estaban bien delante de Dios, ellos eran vencedores. Cuando ellos también le fallaban a Dios, ellos perdían. Por eso, amados hermanos, que el enemigo no podrá. Cuando nosotros caminamos en santidad, cuando no, pues no sabemos qué va a suceder en nuestra vida. Amén. Entonces dice que llegó con el rey responde que yo los mataré, dice. Él le respondió, dice, no los mates, dice. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada, con tu arco? Dice, pon delante de ellos pan y agua para que coman, dice, y beban y vuelvan a sus señores, dice, sus señores. Entonces le dice, amados hermanos, que les dé pan. Amén. O sea, amados hermanos, cuando la Biblia dice, amados hermanos, que tenemos que amar a nuestro enemigo, tenemos que amarlo. Amén. Alguien nos odia, pues tenemos que amarlo. Gloria a Dios. Alguien, amados hermanos, que nos hace el mal, hagámosle el bien. Amén. No le deseamos el mal a nadie. Porque ¿quiénes somos nosotros para desear el mal? Amén. Es Dios quien decide, es Dios quien juzgará. Entonces por eso le dice aquí, llévale pan, dale de comer. Y apenas, amados hermanos, ellos planeaban una ejecución a Eliseo. Y Eliseo les dice, no, pues tráigale pan, dale de comer, no los mates. Entonces eso es, amados hermanos, hombres de Dios, que aman las almas. Porque sabemos que el hombre o la mujer, amados hermanos, no se conduce por sí mismo, sino que a través de Dios lo conduce o un espíritu que lo conduce. O ellos mismos se dejan usar, como estábamos leyendo, ¿verdad? La predicación de la semana pasada sobre Jezabel, que era usada por el diablo, por los espíritus. Entonces ellos eran impulsados por un rey, obedeciendo a la voz del enemigo. Entonces por eso Dios le dice que dale de comer. El profeta le dice, dale de comer. Entonces dice que ahí los sirios, amados hermanos, comieron y se fueron. Nunca más volvieron a atacar a Israel.
Nunca más se asomaron, amados hermanos. Amén. Por eso, amados hermanos, los que servimos a Dios cada día, consagrémonos para Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay vida de consagración hay victoria. Cuando nosotros nos consagramos para Dios, nos guardamos, no haciendo el mal, Dios siempre estará con nosotros. Cuando clamamos vemos la mano de Dios. Pero cuando nosotros hacemos maldades y clamamos a Dios, no nos va a escuchar. Dios apartará su oído de nosotros. Por eso nosotros, amados hermanos, conduzcámonos a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso que Cristo nos ama, nos habla a través de su palabra. Eso ha sido la meditación.